Sistema de cómputo. Es el conjunto de elementos humanos, materiales y lógicos que interactúan entre sí, cada uno con una función en específico, con el fin de lograr una tarea en común. El procesamiento de datos para la obtención de información útil para el ser humano. Sus elementos son el hardware, el software y el humanware. El hardware son las partes físicas de la computadora, las partes que se pueden tocar, el teclado, la impresora o las bocinas. El software es un conjunto de programas que procesan y almacenan información de acuerdo a una serie de instrucciones. Se le considera la parte lógica, la parte no palpable de una computadora. Y el humanware son las personas involucradas en el diseño y utilización de la computadora, desde los usuarios, los programadores, los diseñadores del hardware, así como los técnicos de mantenimiento y reparación. A continuación le voy a hablar de los dos primeros elementos de un sistema de cómputo. El hardware cumple como función ser la estructura que da forma a la computadora. Este nos proporciona los medios físicamente para interactuar con ella. El hardware interno. La tarjeta madre es el componente más importante de la computadora. Este funciona como plataforma para integrar y conectar todos sus demás elementos. El microprocesador. Este es el cerebro de la computadora. Este, físicamente, es un sistema de circuito integrado conformado por millones de componentes electrónicos que son miniaturizados. La memoria RAM es donde la máquina guarda los datos y programas que se está utilizando en ese momento. 3. El almacenamiento es temporal, ya que su contenido permanece en ella mientras la computadora está encendida o no sea reiniciada. Memoria ROM es el programa que, al iniciar la computadora, realiza un itinerario del hardware conectado a ella y un diagnóstico que comprueba que el equipo funcione correctamente. Todo esto antes que se ejecute el sistema operativo. La pila es la batería pequeña de litio que almacena energía cuando la computadora está encendida y posteriormente la utiliza para mantener activa la memoria ROM cuando la máquina es apagada. Bus de datos son los canales de comunicación que transportan los datos de los componentes de la computadora a otros. El hardware externo es la computadora clásica, el ordenador. En ella está la torre, el monitor, el teclado, las bocinas y el mouse. En modelos más actualizados, en el monitor integra los componentes de la torre en ella que van dentro. 3. Hay diferentes tipos de torres, pero sirven para proteger los componentes internos de la computadora. Dispositivos periféricos. Son los dispositivos que se conectan a la computadora con el fin de ampliar sus capacidades de introducción, salida y almacenamiento de datos. Hardware periférico. Componentes externos. Dispositivos de entrada. Sirven para introducir datos para su proceso. Algunos de sus elementos son el teclado, el escáner, el lápiz óptico, el micrófono, el lector óptico, la cámara digital y la pantalla táctil. 3.
Dispositivos de salida. Nos permiten ver la obtención de resultados del procesamiento de la información. Algunos de sus elementos son el monitor, la impresora, las bocinas, los auriculares y el fax. Dispositivos de almacenamiento. Sirven para almacenar información temporal o permanentemente. Algunos de sus elementos son disco duro, disco flexible, CD-ROM, DVD y memoria USB. Por último, para la importancia del funcionamiento de la computadora, el hardware se considera en dos ramas. El hardware básico. El hardware básico, que es impredecible que esté presente para que la computadora preste sus servicios. Por ejemplo, la tarjeta madre, la memoria RAM y ROM, el microprocesador. A este se le destaca el teclado y el mouse, que poco a poco esta rama debido al auge de los dispositivos táctiles. Y el hardware complementario, que son los elementos extra que hace que la computadora optimice sus funciones, pero no son vitales. Por ejemplo, la cámara web, la impresora y el escáner.